vamos a comenzar el desarrollo de esta sesión que tiene que ver con un tema importantísimo, que es un tema del cual tenemos que partir para desarrollar lo que viene a continuación. Se trata de analizar la educación como un proceso. Aquí cabe hacernos unas cuantas preguntas. En primer lugar, ¿qué es la educación? En cualquier tema, en cualquier situación en la que nos encontremos en la vida, siempre tenemos que hacernos esta primera pregunta. ¿Qué es tal cosa, tal fenómeno, tal situación? En este caso tenemos que preguntarnos qué es la educación y aclararnos, porque es muy importante que tengamos una idea muy precisa de lo que significa o lo que es la educación para entonces poder abordar el análisis en profundidad de lo que supone o lleva consigo la educación. Además de esa pregunta, tenemos que hacernos la que es inmediatamente necesaria. ¿Qué significa? Si ya he definido lo que es la educación, entonces mi pregunta es, ¿qué es la educación? ¿O cómo debo educar? ¿Qué es educar? ¿Qué significa educar? Porque también, dependiendo de la perspectiva que tengamos o de la corriente pedagógica que tengamos como norte, esta respuesta va a ser diferente. ¿Qué es educar? Obviamente, si nos ponemos desde una perspectiva, vamos a llamarle impositiva, autoritaria, la educación sería simplemente una transmisión de unos conocimientos, unos valores, etc. Mientras que si nos situamos en la postura quizás opuesta, radicalmente opuesta, sería entender la educación como un proceso simplemente espontáneo de adquisición de conocimiento. Vamos a analizarlo despacio. La tercera pregunta es muy importante. ¿Cómo se produce la educación? Es decir, ¿qué es lo que tiene que suceder en el ser humano, en los que intervienen en el proceso para que se produzca la educación? Por tanto, vamos a estudiar dos temas principales: el concepto de educación y el proceso educativo como tal. En relación al primer tema, el concepto de educación, aquí cabería pues analizar las distintas definiciones que se han desarrollado a lo largo de la historia sobre educación. Son muchísimas y desde muchas perspectivas, a veces perspectivas meramente pedagógicas, otras le añaden quizás la inspiración filosófica, sociológica, histórica, antropológica, técnica, etc. Entonces, claro, la definición de educación puede variar, por supuesto, desde la perspectiva desde la que se vea pues, el fenómeno como tal. Nosotros vamos a centrarnos más bien no tanto en el concepto mismo, sino en qué es lo que incluye la educación como tal, que es lo que considero más importante. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tradicionalmente se ha considerado que la educación es una relación entre educador y educado. Esta es la concepción más clásica y más permanente. Una relación en la que el educador influye intencionalmente sobre el educando y le ayuda, facilita, como ustedes quieran denominarlo, el adquirir una serie de cualidades o desarrollar una serie de capacidades necesarias para alcanzar su fin, para desarrollarse como persona. Bajo esa perspectiva, pues el influjo del educador consiste principalmente en la comunicación de bienes, vamos a llamarlos así, bienes, capaces de actualizar las potencias del educado. De un modo particular, como estamos hablando del ser humano, precisamente, se trata de capacidades intelectuales. Pero también se añaden las capacidades volitivas, porque el ser humano tiene dos facultades principales, que son la inteligencia y la voluntad, y hacia esas dos facultades, o esas dos facultades entran en ese proceso educativo.
Por tanto, la educación se va a realizar primero a través de una comunicación entre el educador y el educando, comunicación recíproca, y que va a suponer unos contenidos intelectuales y unos valores también morales que van a proporcionar el contenido desde el punto de vista de la ética, si se quiere, ¿no? Y esto se va a realizar por medio del proceso que llamamos educación, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también, y esto es muy importante recalcarlo, pero desde el principio, se añade el testimonio personal del educador, porque eso forma parte integrante del proceso y, a mi entender, es tan importante como el contenido mismo de la enseñanza. Se entiende que esta comunicación debe suscitar, debe orientar, debe potenciar, posibilitar esas energías propias del sujeto en el que se está educando. ¿Para qué? Para que se perfeccione, pero según su propia naturaleza, la naturaleza humana. Y además en base a su libertad, que es el norte que debe guiar el proceso, y por supuesto su proyecto personal, que es hacia donde se dirige el educando en último término. Considerada de este modo entonces la educación, como lo dice un autor español, filósofo de la educación, González Álvarez, la educación sería entonces un perfeccionamiento, pero inmanente. ¿Por qué inmanente? Porque el proceso comienza dentro y concluye también dentro. Comienza dentro, se comunica hacia afuera a través del proceso educativo y termina perfeccionando al propio sujeto. Por eso se habla de un perfeccionamiento inmanente. Antonio Livio, otro autor, en este caso italiano, insistía que la educación debía conformarse con la naturaleza humana, que es una naturaleza racional, también afectiva y todo lo demás, pero fundamentalmente racional. En el sentido de que debe conformarse tanto al ser como al deber ser del educando. Es decir, porque en el ser del sujeto educando existen las potencialidades que le llevarán a realizar en sí los fines que le hacen verdaderamente humano. Es decir, la naturaleza es la que te proporciona las capacidades intelectuales, volitivas, afectivas, etc. Y además porque el camino para alcanzar esos fines tiene que ser comprendido y querido, es decir, tiene que ser voluntario, tiene que ser deseado por el educando, por el sujeto del proceso. Tiene que ser, por tanto, intencional, hasta el punto de llegar a ser una exigencia íntima, personal, absolutamente individual. Entendemos entonces este gráfico, que puede ser el punto de referencia a la hora de tratar de conceptualizar la educación. Tenemos dos referencias, dos aspectos, la autoeducación, la heteroeducación. La autoeducación, obviamente, tiene que ver con el desarrollo individual propio que surge de la misma persona, y la heteroeducación más bien de esa influencia externa. Esa influencia externa que viene, por cierto, el concepto de educación viene de un término latino que significa educare, que implica que uno debe conducir al ser humano de un lugar a otro, de un lugar que sería, vamos a llamarle la ignorancia, a otro lugar que es la sabiduría, que es el conocimiento. Mientras que el otro proceso, que viene de otra palabra latina, que es educere, significa que más bien se trata de un proceso de sacar, de extraer de la persona, de educir de la persona aquello que lleva en su interior. Eso es lo que tiene que ver mucho con la mayéutica de Sócrates. Fue Sócrates el primero que insistió en este segundo aspecto de la educación, no tanto como una transmisión, una influencia externa, sino como algo interno, como un desarrollo interior. De ahí tenemos que educir, sacar, por eso esa interrogación permanente que hacía Sócrates. Por tanto, el camino recorrido por la educación aparece como influencia, sería el educare,
y es inverso al que sigue la educación como desarrollo, que sigue desde dentro, de lucha. Son dos procesos, pero que se juntan, se unen. Si el proceso educativo se organiza, se ejerce y se impone desde fuera y desde arriba, entonces hablamos de heteroeducación. Hay muchas corrientes pedagógicas que concentran la atención en este momento, exclusivamente. Algunos de un modo exclusivo. Pero en cambio, si el proceso educativo recorre la dirección inversa, nace del individuo mismo, esto obviamente se aplica de modo particular en la edad adulta, en la andragogía, no en la edad infantil, preescolar, porque allí todavía el niño no es consciente siquiera de ese proceso. En la medida en que va siendo consciente, la educación va pasando de ser una educación, pasando de ser heteroeducación, que va transformándose en autoeducación cada vez más. Porque el individuo va tomando conciencia de su proceso, va asumiendo su proceso y la dirección de su proceso, sin dejar de tener esa influencia exterior. En definitiva, consideramos que ambas acepciones del término educación se refieren a una misma realidad, entendida en dos momentos o formas distintas. No son opuestos, no son términos opuestos, sino todo lo contrario, son términos complementarios. En la heteroeducación, el ser humano es formado, de ahí viene todo el término clásico que en pedagogía utilizamos, formación, y en la autoeducación, el ser humano se forma a sí mismo. El primero es formado y el segundo se forma a sí mismo, de acuerdo a esa voluntad autónoma de desarrollo interior. Eso es lo que afirmaba Ricardo Nassif, que es un filósofo de la educación argentino, de una gran trayectoria en el siglo pasado. Ahora, hay un tema importante, un primer tema para poder definir qué entendemos por educación. Es la relación entre educación y perfección. La educación indudablemente supone una modificación en el ser humano. Una persona que es educada o que ha estado o que está inmersa en un proceso educativo va transformándose porque va adquiriendo un desarrollo, unos conocimientos y va realizándose como persona. Y eso supone una modificación. Toda modificación, por tanto, incluye una transformación. En este caso, es la transformación que realiza la educación, que siempre la educación tiene que implicar un mejoramiento. Si no fuese un mejoramiento, sería lo contrario, entonces ya sería un proceso inverso. Por tanto, la educación siempre va a suponer un desarrollo de potencialidades en el educando y un acercar al educando a su meta final, lo que va a ser su meta final, su proyecto final, su objetivo final, su identificación final. Esta modificación, por supuesto, no tendría ningún sentido, no se justificaría si no fuera un perfeccionamiento, es decir, una mejora, algo que le ayuda a desarrollarse con mayor plenitud. Probablemente a eso se refiere la idea de perfección. El ser humano es una realidad incompleta, inacabada, y por tanto necesita educarse para poder no acabarse en el pleno sentido de la palabra, porque nunca acabamos de estar plenamente educados, pero sí a acercarnos cada vez más a esa meta final, que es nuestra propia perfección. Por tanto, la educación lo que hace es que nosotros nos acerquemos cada vez más a esa perfección, que, repito, no es definitiva ni absoluta, por supuesto, pero es hasta donde podemos llegar, hasta donde nosotros podemos alcanzar esa perfección. Y la perfección que produce la educación, por supuesto, tiene que ser una perfección promovida por uno mismo, en primer lugar, en la medida en que nuestra conciencia va siendo mayor, pero también promovida por quien interviene en ese proceso, porque, repito, si hay algo que caracteriza el proceso educativo y la formación, o el perfeccionamiento en este caso, es la intencionalidad. La educación siempre arranca de la voluntad humana, sea del educador, sea del educado. Ese es el camino claramente establecido, el supuesto principal de la educación.
Nos estamos refiriendo, por tanto, a un perfeccionamiento voluntario. Ningún ser humano se educa involuntariamente. Puede ser amaestrado, si quieren, como los animales, ¿no? O incluso hasta podemos decir adiestrado, pero incluso el adiestramiento supone también siempre una intencionalidad. Pero la educación siempre supone un deseo por parte, no solamente del que educa, sino del que es educado, de perfeccionarse, de mejorar, ¿no? La perfección no surge en el ser humano, aunque surge en cierto sentido, en el ámbito de la naturaleza física, esa naturaleza ya terminada del ser humano. Por supuesto hay una evolución, hay un mejoramiento, la persona va creciendo en la medida en que se alimenta, en la medida en que va desarrollándose como persona, su cuerpo. Y eso forma parte de la educación, pero de una manera indirecta, mientras que directamente lo que más directamente se refiere al proceso educativo es lo que pertenece a lo que es producto de una voluntad, de una decisión voluntaria. Y eso viene después, obviamente. Es decir, viene, no solamente ya es la espontaneidad, el desarrollo propio del cuerpo humano, sino que ya entraría la libertad o la intencionalidad, que más bien viene de otras facultades, que son las facultades racionales. Ok, otra relación que ya hemos hablado de ella, pero vamos a darle una mayor precisión, que es la relación entre educación e intencionalidad, porque aquí es donde se define muy claramente lo que es el proceso educativo. Si la educación es una acción que es intencional, tanto por parte del educador como por parte del educando, sin embargo, esto no significa que se descarten otros factores, ya lo hemos señalado antes, que de un modo inconsciente e incluso difuso, poco preciso, intervienen en el proceso educativo. Imagínense ustedes la influencia que ejerce en nosotros el ambiente, la realidad física, las condiciones, hasta meteorológicas, etc. Todo eso influye, la alimentación, tantas cosas. Por tanto, en la educación no descartamos en ningún momento esos factores que de un modo inconsciente y difuso intervienen en el proceso. Lo que queremos recalcar es que para que alcancen rango educativo y puedan considerarse dentro de la pedagogía como tal, como objeto de la pedagogía, han de ser conjugados por una voluntad y sometidas sus fuerzas a una actividad consciente. La pedagogía es una ciencia que parte de una intención clara, que es educar. Y la pedagogía busca el modo de realizar ese proceso. Para precisar más, tenemos que decir que lo hemos señalado antes, ¿no? De alguna manera, que el perfeccionamiento del ser humano es un perfeccionamiento de las funciones superiores del ser humano. No solamente es el perfeccionamiento, el desarrollo del cuerpo, que repito, eso surge de modo espontáneo, aunque podamos intervenir, por supuesto, para que se realice del modo más eficaz posible, sino que hay unas funciones superiores del ser humano, que son las específicamente humanas. Y es allí donde el proceso educativo interviene de una manera directa, tanto en la inteligencia, la voluntad, la libertad, etc. Es allí donde interviene la educación de un modo directo. Entonces, en este contexto, podemos referirnos a una afirmación, un pensamiento de Víctor García Oz, un pedagogo español, un pedagogo muy interesante que desarrolló grandes procesos educativos en España, y dice que la educación es, fíjense ustedes esta afirmación, el perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente humanas. Específicamente humanas, es decir, aquello que realmente nos identifica, nos distingue como seres vivos, lo específicamente humano. En definitiva, toda educación tiene que tener una intención. Toda educación se refiere a lo propiamente humano. En consecuencia, una actividad intencional es la educación que cumple con el propósito definido de formar a otros o a sí mismo.
dependiendo del momento en el que nos encontremos en ese proceso. Pero requiere, por supuesto, la presencia del educador, y en esto soy muy claro. No existe educación si no hay un educador. Incluso en el proceso andragógico, de alguna manera, necesitamos al otro, llámese como se llame, sea quien sea, ese otro, en cualquier proceso educativo, podríamos denominarlo o catalogarlo como educador, porque nos está ayudando. Del modo que ustedes imaginen, pero nos está ayudando. Solos no podemos desarrollar, no podemos educar. Hace falta la presencia del educador y del educado, para establecer entonces esa relación que lleve a concluir con la adquisición de esos conocimientos, actitudes, etc. El acto pedagógico, el acto educativo se realiza siempre, a cualquier edad, desde el inicio, en la etapa preescolar, donde la presencia del educador es más importante, hasta el final, la época adulta, donde la presencia del otro es menos importante, pero es importante, debe estar allí. Nadie se educa solo. Necesitamos, aunque sea un libro, necesitamos, en este caso ahora, un internet, ¿no? para obtener la información necesaria, pero necesitamos a otra realidad que sea distinta a nosotros. Cabe resaltar entonces que la educación, en cuanto al perfeccionamiento del ser humano, es, primero, un fenómeno individual, interior, pero también un fenómeno social. ¿Por qué social? Porque interviene otra persona, en este caso el educador, y ese educador está cumpliendo una función que es propia de la sociedad. Vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, y la sociedad se encarga de educar a los seres humanos, y esa educación se le asigna al especialista, a quien tiene esa función. Por tanto, hay una doble caracterización de la educación como un proceso individual y como un proceso social, que luego hablaremos de lo que eso se traduce cuando hablamos de los fines de la educación y hablamos de la personalización y de la socialización. La educación es un fenómeno individual, pero al mismo tiempo, insistimos, se establece la trascendencia o la manifestación social de la educación. La educación se realiza en un ámbito social, con la intervención de los demás. La educación, por tanto, se establece en ese ámbito social. Trasciende lo personal, trasciende lo individual y se dirige hacia afuera, hacia los demás. Por ello, cabe definir, y esto vamos a acudir otra vez a Ricardo Nassif, el filósofo argentino, definir la educación como, fíjense ustedes, esto es un texto bastante interesante, como la formación del hombre, el ser humano, por medio de una influencia exterior consciente o inconsciente. ¿Inconsciente en qué sentido? No en que no haya una intencionalidad, no, sino que a veces la influencia es directa y otras veces es indirecta, a eso se refiere. O por un estímulo, que si bien proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él la voluntad de desarrollo autónomo conforme a su propia ley. Ese estímulo puede ser no solamente ya una persona, puede ser un libro, puede ser una información, puede ser una actividad externa, pero siempre tiene que haber esa influencia exterior, de alguna manera, en el proceso educativo. Bueno, otro punto importante, la educación como actualización de la cultura. ¿Esto qué significa? El ser humano, por supuesto, se humaniza, es decir, se realiza como ser humano. Eso significa humanizarse, vivir como un ser humano. Y se humaniza por la cultura, evidentemente, y también por el medio ambiente en el que desenvuelve su actividad vital. Pedagogía entendemos por culturización, voy a seguir en esto a Paciano Fermoso, que es un filósofo de la educación español, un proceso de internalización de la cultura, es decir, un proceso mediante el cual el educando asimila
los modos de pensar, de conducirse y de sentir que forman el depósito cultural en donde vivo. Yo lo traduzco y suelo decir que la cultura incluye el modo de ser, el modo de pensar, el modo de actuar, el modo de trabajar, el modo de creer, el modo de alegrarse, cualquier modo que de alguna manera exprese una manera de vivir humana. Eso para mí podría o es la cultura. Entonces, la educación, entendida primero como instrucción o información en este caso, claro, algunos la identifican con la mera transmisión cultural. Que llevaría a los adultos a entregar a los adolescentes, a los niños, a las nuevas generaciones, todos los contenidos que están incluidos en la cultura, científicos, intelectuales, sociales, afectivos, etcétera, religiosos, que han recibido ellos de sus antepasados y ellos a su vez lo transmiten a las generaciones siguientes. Abel Zubiri, un autor español, filósofo español muy interesante, mediados del siglo XX, decía que ante la entrega de la cultura, que él llama tradicio de la cultura, él decía, yo tengo tres actitudes, puedo tener tres actitudes, o aceptarla, como estamos viendo aquí en este caso, o rechazarla, porque puedo rechazarla, o lo mejor, dice él, lo más interesante sería más bien reformarla, transformarla si es necesario, o reformar aquello que tenga que ser reformado. Pienso que eso sería muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de plantearnos en qué consiste la educación. Luis Beltrán Prieto Figueroa, nuestro maestro por excelencia, digo yo que es uno de los maestros más importantes que ha tenido Venezuela, decía que a la cultura se le pueden asignar como dos funciones principales. Facilitar la creación, conservación y producción de la cultura, la primera, es obvio, eso es necesario, pero la segunda es más importante, posibilitar el desarrollo cultural del hombre. Por tanto, allí se incluye que esa cultura pueda ser modificada, mejorada y transformada. Por eso anoto estas dos ideas de Luis Beltrán. La educación es, entonces, en primer lugar, en primer momento es una actividad espontánea y práctica, porque incluye el conjunto de actos por los cuales un hombre, un ser humano, ejerce sobre otro una influencia, le enseña a saber hacer, a saber comportarse, etc. Es decir, es un aprendizaje de aquellos, vamos a llamarle quehaceres, que son necesarios para la vida social, para la vida en esa sociedad. Pero en el segundo momento, es muy importante, adquiere otros matices. ¿Cuáles son? Bueno, como es un proceso consciente y hay un propósito definido, entonces, que es la formación del ser humano, entonces ya no es una transmisión de valores en un sentido genérico, abstracto, sino ya es una concreción. Esa cultura, esos valores, esos contenidos, debo aplicarlos a este ser concreto, a este individuo, a esta persona, a este hombre, a esta mujer, a este joven, a este niño, a este adulto que está a nuestro lado. Se concretiza el proceso. La cultura pasa a ser entonces un principio formativo, incluso creador, por supuesto. Entonces, claro, la educación termina siendo eso, un principio mediante el cual la sociedad conserva y transmite a las generaciones que van apareciendo no solo sus peculiaridades físicas y espirituales, sino su estilo de vida, su manera de ser. Y además de eso, el tesoro de cuanto ha adquirido y acumulado. Es decir, en definitiva, la educación es como un tesoro, ¿sí? que encontramos allí y que al abrir el cofre con las maravillas que hay adentro, pues nos iluminamos, nos desarrollamos, recibimos una luz especial. La cultura tiene esa función de proporcionarnos ese cofre, un tesoro maravilloso que viene de nuestros antepasados.
Mantovani, otro autor argentino también, decía que por medio de la educación la persona humana ingresa, obviamente, en el mundo cultural. Además, en cada proceso, hay que tenerlo en cuenta, se verifica en contextos humanos diferentes. No es lo mismo el contexto que hemos tenido nosotros cuando éramos niños al que tienen ahora los jóvenes, totalmente distinto. Imagínense ustedes, por ejemplo, ahora que estamos bajo la influencia de la inteligencia artificial, el contexto cómo ha cambiado radicalmente, ya es muy distinto. Bueno, ese contexto hay que tenerlo en cuenta, porque la coyuntura cultural en la que estamos es la que va a determinar muchas de las acciones que van a influir en ese proceso educativo. Entonces, entre la cultura y la educación se da una retroalimentación, una influencia que podríamos llamar circular, es permanente. Cultura, educación. La cultura, vamos a decir que proporciona el contenido y la educación, el proceso educativo, hace que la cultura mejore, que cambie. Por lo tanto, es un proceso de permanente reciprocidad. La educación, vuelvo a decir Fermoso, que hemos citado antes, debe acomodarse a las circunstancias del momento, eso es evidente, pero desde una perspectiva histórica y axiológica. Axiológica se refiere a los valores. No podemos plantear una educación tan abstracta, tan irreal, tan lejana de la realidad histórica que sea inaplicable. Tenemos que estar permanentemente insertos en esa realidad que nos toca vivir. Pienso que no puede haber una educación adecuada a los cambios y necesidades actuales si no consideramos al educando situado en esas nuevas condiciones impuestas por el desarrollo social, político, científico, tecnológico, porque esos cambios penetran de tal manera en la conciencia, en la vida de cada uno de nosotros, que condiciona es la realidad en la que estamos viviendo. Repito, pensemos en la influencia que tiene en estos momentos la tecnología, que es muy fuerte, y que si no tomamos en cuenta esto, podemos estar arando en un desierto. Arando en un desierto. Sin embargo, esto no supone o no lleva consigo olvidar que la educación perfecciona la humanidad común que tiene un sentido permanente. Es decir, hay cosas que se refieren a toda la naturaleza humana, a toda la humanidad, y son cosas que permanecen en el tiempo, no tienen por qué cambiar. Cambian las particularidades, las individualidades y las concreciones individuales del momento, pero hay cosas de fondo. Los valores, por ejemplo, están allí, dando como orientación, y esos valores no necesariamente tienen que cambiar. Puede ser que sean valores permanentes, no digamos ya, si nos referimos a valores como los valores religiosos, por ejemplo, que en principio no cambian. Ahora, ¿podemos usar intencionalmente la educación para promover y controlar el cambio cultural? Una pregunta evidente. Hay quienes que afirman que no, que hay que apegarse a la cultura. No, obviamente, eso ya no creo que lo defienda nadie en serio, ¿no? La educación y la cultura se interrelacionan y suponen una influencia mutua que por supuesto lleva a un cambio. Unas teorías defienden el uso de la educación para promover y controlar el cambio cultural, siempre salvaguardando la libertad humana y por supuesto evitando un modelo uniforme de sociedad. Bueno, esto hoy en día no está siendo claramente respetado. A mí me da la impresión de que estamos con unas actitudes tan radicales que pareciera que solo existe el blanco y el negro, el ser y el no ser, lo que es bueno y lo que es malo, punto. No hay posibilidad alguna de abrir el abanico y ver que abrir el abanico, es decir, dentro de ese abanico hay muchas alternativas, no solamente una o la otra. No voy a concretar más, que cada uno interprete esto como quiera, pero
cualquier radicalismo, cualquier modelo uniforme de vida o de sociedad atenta contra la misma libertad y constitución esencial del ser humano. Otras teorías establecen que la educación no debe propiciar el cambio social. Bueno, estos ya son los que se quedan, consideran que ellos son los que han establecido la verdad y punto, y ya a partir de allí no hay otra posibilidad. Entonces, en este caso, se entiende la educación como una mera capacitación, ¿verdad? Fíjense que a veces esta idea está muy metida. Por ejemplo, en el ámbito universitario, a veces hablamos de la educación universitaria como capacitar para una actividad profesional. No, eso no es la educación universitaria, lo siento. Eso no es la educación universitaria. También en la universidad tenemos que formar. Y no para simplemente realizar una actividad profesional, sino para desarrollarnos como personas. Una de esas potencialidades que se van a desarrollar, ¿no?, es, una de esas potencialidades es, sí, aprender a ejercer un oficio, pero no es la única, ni es la principal siquiera. Porque yo puedo ser un tremendo matemático, pero ser un delincuente. Y por tanto, un delincuente muy inteligente que va a robar bastante porque sabe mucha matemática. No, tenemos que ser, no perder de vista la totalidad del ser humano. Por último, la educación como una tarea humanizadora, porque de eso se trata. La educación está en relación directa con la vida humana, por supuesto. Entonces, ¿qué se entiende por educación como un proceso de humanización? Como establece Sarramona. Bueno, la educación busca que nosotros, los humanos, nos comportemos y seamos humanos, y no otra cosa. Hoy en día esto es importante aclararlo, porque estamos asistiendo también a serios problemas de identidad humana. Decimos, por ejemplo, en todo el planteamiento de los transespecies. Ya no quieren ser humanos, quieren ser otra cosa. Bueno, hay que aclararse muy bien qué es lo que pretendemos. Humanizar la vida equivale a dar a la vida carácter humano. Y como el carácter humano le viene de la existencia del conocimiento, porque el conocimiento es lo más propio que tenemos los seres humanos, la racionalidad. Es decir, esa posibilidad que el ser humano tiene de saber qué es lo que debe hacer, qué es lo que yo debo hacer, y en eso entra también, ahí entra la filosofía, ahí entra la ética, etc. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Por tanto, en el fondo, cuando hablamos de humanización de la vida, estamos hablando de una proyección de la cultura a la existencia del ser humano. A veces tengo que detenerme porque no sé qué pasa en la computadora, como que se detiene para que no se asuste. La educación es una forma de vivir que prepara al ser humano para vivir cada vez más humanamente. Metámonos esto en la cabeza, porque si no, no hablaríamos de educación. Si fuésemos animales, hablaríamos de amaestramiento o incluso de entrenamiento, pero nunca de educación. La educación es siempre intencional, voluntaria. El amaestramiento o simplemente el entrenamiento quizás sí, humano, sí, pero el entrenar a un perro para que se comporte de una manera determinada no es sino condicionarlo, dirigir más bien su condicionamiento. Jacques Maritain, un filósofo francés, decía que la educación es la vía para la humanización del hombre, del ser humano. La humanización es el dinamismo esencial que mueve y da sentido a la conducta humana. La humanización hace posible que el ser humano trascienda lo meramente animal y alcance lo más específicamente humano. ¿Qué es lo más específicamente humano? Obviamente el conocimiento, el amor
la humanización hace posible que el ser humano se haga persona, porque las personas nos caracterizamos por esa capacidad de conocer y de amar. Otra vez, recordando al pedagogo español García Oz, podemos decir que en la vida humana existen carencias y posibilidades, evidentemente. Necesidades que deben ser satisfechas y posibilidades que deben hacerse realidad. Hay una necesidad y hay una posibilidad. Ambas cosas tenemos que unirlas en el proceso educativo. Entonces tenemos que capacitar para responder a las exigencias de la vida humana. Eso significa hacer al ser humano apto para ¿qué? Para satisfacer esas necesidades, todas sus necesidades si es posible, y para desarrollar también todas sus posibilidades en la medida en que se pueda. Pero tenemos que ayudarle a capacitarle para que pueda realizar eso voluntariamente. Eso sí. Conclusión. La educación entendida como actualización de la cultura viene a ser la atención al ser humano esencial, al ser humano completo, en toda su naturaleza, a todo lo que lo define como tal. Segundo, la educación como humanización de la vida viene a ser tanto como la atención y el auxilio al ser humano existencial, al ser humano ya situado en una realidad concreta, en su realidad concreta. ¿Ok? Esa es un poco la conclusión. Bueno, de aquí pasamos entonces a, después de habernos más o menos clarificado, esto lo pueden ahondar en el libro que les he recomendado, que les recomiendo al final, vamos a meternos ya en el proceso educativo. La educación es un proceso, evidentemente. Sigue unas etapas, tiene que ir poco a poco, porque además incluye formas concretas, una estructura. Pero es un proceso que se desarrolla teniendo en cuenta dos cosas principalmente. El para qué, que es la finalidad, para qué educamos, y el qué, el contenido. Luego vendrá el cómo, por supuesto. Pero esas dos cosas son principales. ¿Para qué educo? ¿Y qué es lo que estoy llevando? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? ¿Qué es lo que estoy ayudando a desarrollar? El contenido. Dejar de hablar del contenido, como a veces uno escucha hoy en día, tanto competencia, y se olvida del contenido, cuidado, porque a lo mejor nos estamos desorientando. Siempre en la educación hay un contenido, porque educo para algo y algo. Transmito, doy algo. Si no, no hay educación. Educar no hace referencia solamente a un hacer, por supuesto, cuantitativo. Tampoco educar no se reduce a simplemente saber, a conocer una teoría pedagógica concreta, ¿no? Sino a un hacer cualitativo, ¿sí? ¿Para qué se educa? ¿Cómo estoy educando? Es decir, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy alcanzando? ¿No? Esto es muy importante a la hora de plantearse cuál es la fundamentación pedagógica que yo debo tener. Las nociones de deseabilidad y de perfeccionamiento tienen que estar incluidas en el concepto de educación. Entonces, aquí aparece este cuadro que es bien interesante. En primer lugar, en todo proceso educativo hay unos deseos. Los deseos suponen, por supuesto, una carencia, porque hay algo que no se tiene y se desea tener, algo que no se ha conseguido aún, completo. Eso es precisamente lo educable. Y responde a la pregunta ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué tengo que educar? Bueno, porque la persona tiene una carencia, tiene necesidad de adquirir unos conocimientos o lo que sea. Medios. Desde el momento central del proceso, donde está la pedagogía como tal, que es donde se aplica la tecnología educativa, que la aplica el educador, y responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo debo educar? ¿Por qué? Por tal razón. ¿Cómo educo? De esta manera. Y luego la pregunta clave, ¿para qué? ¿Y para qué? Es la perfección, es la plenitud, es el desarrollo pleno del ser humano, es la perfección del sujeto educado. Eso es el para qué. Allí está la finalidad. ¿Para qué estoy educando? Decía Hermoso,
que el proceso educativo puede ser descrito entonces como un conjunto de actividades, mutaciones, operaciones, planificaciones, experiencias realizadas por los distintos agentes perfectivos del ser humano, los educadores, en cualquiera de sus expresiones, en virtud de las cuales la educabilidad, que es esa capacidad que veremos en la próxima sesión, que tiene todo ser humano de ser educado, se convierte en realidad. Es el conjunto además de mecanismos, podríamos decir, humanos, tanto internos como externos, por los que el ser humano imperfecto, hay que partir de esa base, un ser humano carente de imperfecto, pero que es perfectible, que puede perfeccionarse, que puede salir de esa ignorancia, es el proceso por medio del cual consigue su perfección, la perfección ansiada, no plena y absoluta, porque eso ya sabemos que no existe, pero sí la deseada. El proceso educativo, que los latinos llaman el fieri, el hacerse de la educación, es un recorrido que se realiza entre la educabilidad, repito, que veremos después, que es la capacidad de ser educado, la necesidad de ser educado, que es el punto de partida, y la perfección alcanzada, que es el punto de llegada. Este proceso supone, insisto, una finalidad, que es lo que podríamos denominar sentido teleológico. Telos significa fin en griego, sentido de fin, y una intencionalidad, que es el querer por parte de los agentes educativos, el querer del educador. Pero también un fin a alcanzar, que es el objetivo de la educación, partiendo de esa capacidad que todo ser humano tiene de ser educado, que es la educabilidad. El conjunto de acciones que intervienen en ese proceso son dos, que veremos después con detenimiento, que se transforman en fines. Se transforman en fines de la educación, los dos procesos, personalización y socialización. Personalización sería el desarrollo del proceso individual de la persona, como tal, de serse persona, y socialización de formar parte de una sociedad determinada. En ocasiones se expresa que el proceso educativo es, por tanto, primero una antropogénesis, y se traduce en un proceso de hominización, que es desarrollarse como hombre, de acuerdo a una naturaleza, y el otro es el proceso de humanización, que es realizarse como persona individual, concreta, en una situación histórica determinada, etcétera, etcétera. Es decir, ya hominización es el proceso general del hombre, el desarrollo del hombre como tal, como un ser vivo en una naturaleza determinada, y la humanización más bien es el hacerse persona, una persona ya libre, responsable, individual, etcétera, etcétera. En cuanto a la hominización, que es el proceso que corresponde a la naturaleza humana, la educación solo puede influir de manera indirecta, a través de la estimulación ambiental, que demanda cierta adaptación. Es obvio, por eso hoy estamos dándole tanta importancia a todo lo que es la ecología, porque evidentemente es un proceso que está allí, es una realidad que está allí, tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene el cuidado del ambiente para nosotros mismos, no solamente para los demás seres vivos, sino para nosotros mismos en primer lugar. Y la humanización es lo propiamente educativo, que constituye la antropogénesis de cada individuo, que es el sujeto de la educación. No en general, no abstracto, sino cada individuo individualizado, cada persona individualizada, personalizada. ¿Cómo se estructuran y jerarquizan los diversos elementos que integran el proceso educativo? Aquí hay varias teorías. Voy a señalar algunas nada más. La teoría naturalista, el naturalismo pedagógico, especialmente Rousseau y todos los que siguen a Rousseau, habla de que la naturaleza original del ser humano es el principio, el elemento principal del proceso educativo. Hay que partir de su propia naturaleza, y de allí surge un proceso que ellos llaman de espontaneidad en el desarrollo. El desarrollo del ser humano tiene que ser espontáneo, no puede ser forzado. Para ellos eso es lo verdaderamente sustantivo del ser humano. Bueno, yo creo que es una teoría interesante, pero hay que tener cuidado, porque pareciera que el educador no es necesario, cosa que obviamente a esta altura creo que ninguno de nosotros va a defender. Luego la teoría comunitaria personalista, que es la que sí habla de que la sociedad es absolutamente imprescindible. La comunidad educativa, formada por tantísimos elementos, no solamente los
educadores o los estudiantes, los educandos, sino los padres, la sociedad, las instituciones, etcétera, la comunidad en su sentido más amplio posible, que está vivificada por la voluntad de educar y que debe dirigir o debe coordinar toda esa acción educativa. Yo creo que esta es una de las teorías más interesantes que de alguna manera está impresa, está implícita en la actitud actual que tenemos nosotros los educadores. Obviamente, esta teoría habla de que tiene que haber una estructura, tiene que haber un sistema, ¿no? Un sistema que haga posible esa educación. En este caso, el rasgo esencial no es ya la espontaneidad, sino la relación y la comunicación educativa. La teoría ambientalista, muy en boga actualmente, señala la dependencia del medio ambiente como elemento principal del proceso educativo. Obviamente la referencia principal es la biología en este caso, y quizás una biología evolucionista, muy determinista. Pero bueno, en todas estas teorías hay realidades y verdades importantes a tener en cuenta. Teniendo en cuenta que la vida humana se desenvuelve, según esta teoría, en contacto con el medio ambiente, la educación, además de realizarse en dependencia de este medio, tiene como finalidad lograr la adaptación del ser humano al medio ambiente. Sinceramente yo pienso que más bien es el ambiente el que se adecua al ser humano. Pero en fin, eso es una cuestión a discutir ya sea en este momento o en otras ocasiones. La teoría axiológica culturalista, es decir, la que tiene que ver con los valores que vienen a través de la cultura, por supuesto. Ahí se centra la atención en la cultura, en el concepto de cultura, y cultura entendida como la recapitulación de todas las creaciones del espíritu humano y todos los valores, por tanto. Entonces se considera que los bienes culturales son valores realizados, y la educación no es otra cosa que la transmisión de esos valores, de esa cultura a la generación joven. Por tanto, lo que constituye el elemento central de la educación, del proceso educativo, son los bienes culturales. Hay una teoría que es de la escuela activa, muy importante en el siglo XX, ahí es que establece que el elemento central no es que sea el ambiente, no es la genética, no es la acción, la actividad. La educación tiene que fomentar la acción. Hay un sentido muy pragmático, por supuesto, muy utilitarista, pero importante. La educación tiene que traducirse en obras concretas, en saber hacer. Obviamente es un tema interesante. Una de las influencias más importantes en este campo es de John Dewey, el filósofo de la educación norteamericano. La acción, esto es muy importante. Hay otra teoría que yo catalogo teoría tomista porque se refiere a Santo Tomás de Aquino y también de alguna manera Aristóteles, ¿no? Podríamos denominarla teoría aristotélico-tomista, que establece que la naturaleza es la fuente de operación del educando y que es la razón humana la que debe guiar ese proceso, la razón humana. Por tanto, la razón tiene una función ordenadora sobre todas las operaciones humanas, llámese cognitivas, morales, etcétera, etcétera. Y la última teoría es la teoría del análisis filosófico, que se refiere a que ellos entienden la educación no como un proceso concreto, sino que hace relación más bien a los criterios a los cuales deben ajustarse todos los procesos que vemos en la educación. Criterios, ¿sí? Puntos de referencia, conceptos, ideas, ¿no? El criterio principal para ellos es el rendimiento. Pienso usted que esto está muy metido hoy en día también en el enfoque que estamos viendo en la educación, no digamos ya a nivel universitario. El rendimiento pasa a ser por eso la insistencia en las competencias. ¿Por qué se insiste tanto en las competencias? Por esto, porque las competencias son las que con las cuales tú vas a evaluar el rendimiento de la persona. Y hoy en día, lamentablemente, digo yo lamentablemente porque me parece que no puede ser lo único. Pero en fin, a veces en las empresas, en los lugares de trabajo, lo que se evalúa son estas competencias y no se evalúan otras cosas que sí deberían evaluarse con mayor profundidad. Bueno, con esto podemos concluir con este gráfico que es muy interesante. Fíjense, primero, el proceso educativo es simultáneamente un proceso de maduración y de aprendizaje. Creo que
Eso está claro. A veces me frizó la pantalla y no sabía si estaba grabando o no. Vuelvo a repetir, el proceso educativo es un proceso de maduración, aprendizaje. Pero además, es un proceso de interiorización, porque si no interioriza la persona, si no lo hace suya, ahí no hay educación. Es un proceso de culturización y socialización, por supuesto, ya lo hemos visto, porque adquirimos bienes culturales que nos proporciona la sociedad. Y es un proceso de formación, de perfeccionamiento personal individual. Y ahí creo que hay que insistir con mucha fuerza porque eso es lo más definitivo en el proceso educativo, a mi entender. Y es un proceso de adquisición de hábitos buenos. De esto hablaremos al final de esta asignatura cuando planteemos el tema de la necesidad de educar en la virtud, en los hábitos buenos. Porque si todo esto no nos lleva a ser mejores, en concreto, en la realidad concreta, en hacer mejor las cosas, en saber hacer las cosas y hacerlas bien, ¿qué es lo que estamos logrando? No sé si algo lo lograremos, por supuesto, pero mejor si nos convertimos en personas virtuosas que hagamos el bien. Aquí tenemos entonces la bibliografía central, porque este libro lo escribí precisamente para estas clases. Dentro del libro, en cada uno de los capítulos, están las referencias bibliográficas que ustedes pueden encontrar muchísimas para ir profundizando en estos temas. Concéntrense en este caso, en este tema, en el capítulo 2, que les puede ayudar a tener una visión más amplia de lo que hemos desarrollado.